Ok, saludos, vamos a trabajar lo que se llaman los límites al infinito. Después de este video está más que asegurado que podrá resolver cualquier límite que tienda al infinito. En esta hoja tengo aquí las propiedades que ya vimos y que anteriormente, y que por lo demás hicimos unos ejercicios de forma pues calentando. Pero ahora vamos a aplicarla todas estas propiedades que hemos visto y bueno, para garantizar eso, de que podamos resolver cualquier límite. Al finalizar el vídeo podrás resolver cualquier límite. Vamos a hacer uso de algunas propiedades especiales, no especiales, sino que hay que tener bien presente. Y la voy a anotar justo aquí detrás. Por ejemplo no, esta. Ok, aquí debajo no. Ok, esta. Límite cuando x tiende a infinito, ok, más o menos infinito, de un número r perteneciente a los reales sobre x a la n, un número cualquiera r, elevados a la n o a la k, como veníamos viendo, un exponente n positivo, ya sea impar o par. Entonces esa respuesta va a ser más o menos aquí 0. Bueno, más o menos no tiene 0, no tiene signo, así que va a ser 0. Cuando veamos esta expresión va a ser 0. Esto puede ser, por ejemplo, 5 sobre x. Si se le calcula infinito va a ser 0. Es decir, donde quiera que exista un número partido de x, la respuesta es 0. Otra cosa, se van a trabajar o a hacerle arreglo o acomodaciones algebraicas a los límites que se estén evaluando y resulte esta. Por ejemplo, infinito sobre infinito es indeterminado, o que resulte 0 sobre 0 también es indeterminado, o que resulte menos infinito más infinito. Si en una operación algebraica racional o no racional, como sea un polinomio, al momento de evaluar un límite tendiendo a infinito más o menos infinito, resultan uno de estos tres casos, pues entonces ahí hay una indeterminación. Tengo 9 ejercicios por aquí anotado, quizás los resolvamos todo. Vamos a resolverlo todo porque ahí es que se va a garantizar. Por ejemplo, también en la hojita aquí vamos a dar otras propiedades que se van a usar uno a uno, y es que cuando se calcula el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, bueno, pues va a ocurrir esto. K por x, porque es x quien está tendiendo, ¿no? Independientemente de cuál sea el exponente, eso va a ser infinito positivo o menos infinito, más infinito o menos infinito, dependiendo de la ley de los signos. Aquí, más o menos. Recordamos entonces, ley de signos para división, menos entre menos, bueno, ya se lo saben. Menos por más, queda todo eso. Entonces vamos a arrancar de una vez con esto claro y a resolver siguientes ejercicios. Por ejemplo, límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado, bueno, pues menos x al cubo más, pues más x. ¿Cómo se resuelve esto? Sustituyendo donde quiera que exista una variable x, aquí me va a dar infinito. Entonces, evaluando el límite de una vez, eso es igual, aquí 3 por infinito me va a dar infinito. Donde quiera que exista una x, aquí solo tengo que colocar el signo del medio. El resultado es infinito. Atención aquí, potencia impar. Como el signo es negativo, el infinito es negativo, y aquí esta potencia es impar, entonces me va a salir el resultado negativo. Con este menos de aquí, menos por menos, más. Y aquí, más x, al momento de evaluar el menos infinito, me va a generar menos infinito. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que aquí yo tengo infinito con infinito, se va con infinito y me resulta positivo infinito.
Muy bien. Vamos a evaluar otro límite cuando x tienda a infinito de x a la 5 menos 4x al cuadrado. Evaluando de una vez, donde quiera que hay x, es una función, ¿verdad?, que va a afectar el infinito. Entonces, automáticamente eso me da infinito. Menos 4 por un infinito que además va a ser elevado al cuadrado, sigue siendo infinito. ¿Qué hay aquí? Infinito menos infinito. Ahí existen los problemas que hemos destacado al inicio aquí. Ahí hay un caso de lo que están aquí arriba. Mira, infinito sobre infinito, 0 entre 0 o menos infinito más infinito. Aquí lo está invertido, pero es el mismo caso. Entonces ahí hay que hacerle un arreglo. Bien, cuando entramos a esos casos ya hay problemas, uno de estos tres. Entonces, para continuar hacia adelante vamos a tener en cuenta que si hay un polinomio, como por ejemplo ...40 números cualquiera como esto, buscarle a ese polinomio p de x la x de mayor exponente, es decir, el grado máximo que aparece elevado, la x en este polinomio es 5. Eso es importante nosotros saberlo buscar rápido, ya sea que ese polinomio esté en el numerador o que esté debajo. Aquí, por ejemplo, q de x que sea igual a x a la medio menos 40 más x a la 6. Como bien, en este aquí está al inicio, aquí el grado es 5, pero aquí está al final. Y el término independiente inclusive está en el medio. No importa dónde esté, nosotros vamos a ubicarlo rápidamente. 5 y 6. En el denominador, así, grado de t, porque este denominador va a ser igual a 6 en este caso. Vamos a nosotros ubicar eso rápido. Grado máximo del que está elevado a la x en el numerador, 5, rápidamente ubico. Y en el denominador, el grado máximo de la x, ¿cuál es? 6. También vamos a ubicar lo que son los coeficientes principales. Coeficiente principal del numerador es aquel número que aparezca delante de la letra con mayor exponente. Ejemplo, aquí está el 5, x a la 5. Ese es el término principal porque es mayor exponente. Entonces su coeficiente principal es el numerito que aparece delante de esa letra. Como no hay nada, indica que es el 1. Pero aquí también no hay nada, indica que es el 1. Vamos a poner un 2. Entonces aquí, coeficiente principal del q de x, ¿sí?, coeficiente principal del numerador, que es igual a 2, que lo hemos puesto ahora. Y en p de x, su coeficiente principal es igual a 1 porque no hay nada. Con eso ya claro, vamos a pasar rapidito a lo siguiente. Hay dos maneras, una que ya conocida, seguro han visto si están estudiando este tema, es un truco. Si esto me queda así indefinido, lo que yo tengo que hacer es dividir toda la expresión por el máximo, por la x de máximo exponente dentro de la expresión, aquí. O sea que de esto aquí, yo voy a dividir, ubicar la x que tenga mayor exponente. ¿Cuál es esa x? Aquí está. X elevado a la 5 es la máxima entre este término. Es decir, término principal es x elevado a la 5. ¿Qué tengo que hacer? Dividir todo por x a la 5. Entonces, esto, ahora escribo aquí, digo, límite cuando x tiende a positivo infinito de aquí, de x a la 5 menos 4 por x al cuadrado. ¿Cuál es el truco? O no el truco, sino el paso para resolverlo. El método es dividir entre la x que tenga mayor exponente. En este caso, x a la 5. Debo de dividir todo. Y eso me queda igual a límite cuando x tiende a infinito, 5x entre 5x, 1. Toda cantidad entre ella misma es 1. Aquí.
me queda menos 4x cuadrada entre 5x, se restan 5 menos 3, perdón, 5 menos 2, 3. Pensando ya en la respuesta, arriba queda 4 y debajo x a la 3. Y detrás pasa ese paréntesis. ¿Qué tengo que hacer para resolver entonces eso? Bueno, pues ya evalúo límite directamente, ya no tengo que escribir límite. Y entonces tengo 1 menos, aquí dijimos que una cantidad, por ejemplo aquí, sobre una x elevada a algo, eso es 0. Aquí tengo una cantidad, una constante que es 4, dividido entre x, pues eso me da 0. Y 0 menos, perdón, 1 menos 0 es 1. La respuesta entonces a este límite es 1. Bien, continuamos. Por ejemplo, si vamos a resolver ya un límite de grande liga o de lo que ya tengo anotado. Esto era de forma de introducción. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio 1 que dice límite cuando x tiende a infinito. Si es positivo, no es necesario colocarle el más. De 3 por x a la 10, ¿no? Más 2 por x a la 7, más 8 por x al cubo, menos 9. Y debajo tengo, bueno, pues 18 por x igual a la 10 más 8 por x a la 2, bueno, menos 9 por x. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Bueno, pues se resuelven, atención, si aparece x arriba y aparece x abajo, si hago la sustitución directo, arriba me va a quedar infinito y debajo también me va a quedar infinito, es decir, esta indeterminación. Repito, si en la función en el numerador aparece en x y también en el denominador, el límite al momento de evaluarlo me queda infinito sobre infinito. Por eso voy a saltar ese paso de sustituir directo. ¿Qué se hace entonces? Lo que se hace aquí es ubicar la x de mayor exponente. Eso es lo primero que se hace. Lo ubico, aquí está, la de mayor exponente, y aquí reviso, esta está la 10, esta está la 2, esta está la 1, entonces 10 es el mayor. Ok, como son mayores, cuando los límites ahí son mayores, la respuesta es el coeficiente principal del numerador, o sea, coeficiente principal de esa x al cual está elevado, tiene mayor exponente. ¿Y cuál es el coeficiente? 3. Y en el denominador, ¿cuál va a ser el que va debajo? Bueno, pues vas a ser el coeficiente principal de que esté acompañando a ese x de mayor exponente. Inclusive, si el término es principal, perdón, el coeficiente principal va a ser aquel numerito que esté acompañando, que ya se dijo, a la x de mayor exponente. Entonces, automáticamente encontremos la x de mayor exponente, también tenemos el coeficiente principal. Aquí debajo va a ser 18. Como límite está tendiendo positivo y son sus signos, pues entonces esa es la respuesta. Nota que aquí se puede factorizar, tercera de 3, 1, tercera de 18, 6. Entonces la respuesta es 1 sobre 6. Pero, porque se diga, no es así, o sea, no es necesario aceptarlo así, sino que hay una explicación por qué. Bien, ¿cómo se hace este ejercicio? Este ejercicio se resuelve dividiendo todos los términos por aquella x de mayor exponente donde la encontremos. Como aquí son iguales, pues entonces da igual cuál x tomemos. Entonces aquí tenemos límite cuando x tiende a infinito de esta función. Dejémoslos ahí. Vamos a anotar todo lo de arriba, dejando un espacio debajo para poder dividir binariamente, para poder dividir por x a la 10. Entonces arriba tenemos 3 por x a la 10 más 2 por x a la 7 más 8 por x al cubo menos 9. Y debajo tenemos 18 por x a la 10 más 8 por x al cuadrado
menos 9x. ¿Qué hacemos entonces? Dividimos toda la expresión arriba y abajo por la x de mayor exponente. ¿Cuál es esa x? X a la 10. X a la 10, aquí este término también por x a la 10 y por x a la 10. Arriba y abajo por x a la 10, x a la 10 y también este por x a la 10. Ok. Ahora lo que nos resta es colocar límite cuando x tiende a infinito de esta división de monomios que están aquí. Hay que ejecutarlo. Por ejemplo, utilizar este color. 3 por x a la 10 entre x a la 10 es 3 porque se restan sus exponentes. 2 por x a la 7 entre x a la 10 es 2, signo del medio, más 2 entre, aquí 10 menos 7 es x a la 3. ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes? Se coloca, cuando se dividen variables, lo que se hace es que se restan sus exponentes. Al de abajo le resto el que está arriba. Entonces aquí más 8 por x a la 3 es 8 entre 10 menos 3, 7, 8 sobre x a la 7. 8 por x a la 7. Y 9, como no tiene x al lado, se queda tal cual, menos 9 sobre x a la 10. Y eso está sobre esta división de monomio, también hay que hacerla. 18 por x a la 10 entre x a la 10 es 18. Y como x a la 10 está arriba y abajo, se cancelan o se eliminan o se hace 0. Toda cantidad a la 0 es 1. 18 por 1 queda el 18. 10 menos 10 más 8 por x al cuadrado sobre x a la 10 es 8 sobre 10 menos 2, x a la 8, menos x a la 9 sobre x a la 10 es 9 entre 10 menos 1, que como no se marca, esta x está elevada a la 1. 9x, es decir, x a la 1, es decir, 10 menos 1, 9. 9 sobre x a la 9. Ok, y después de ese paso nos queda entonces únicamente, a ver si se ve, ok, nos queda evaluar el límite, es decir, donde quiera que hay x, introducir el infinito, acordados de esta propiedad que dice que si hay un número arriba y un infinito debajo, me da 0, o una x elevada a un exponente me da 0. Bien, entonces aquí me queda solo 3, aquí más número con una x debajo, es 0, más de nuevo un número con una x elevada a algo, eso es 0, menos de nuevo un número con x aquí elevada a algo, pues entonces eso me va a dar 0 sobre 18 más un número de elevado y debajo está partido por una x, es decir, un número entre infinito me va a dar también 0. Y aquí no le he colocado el signo del medio, pero es menos otro número partido por una x elevada a algo, también es 0. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a 3 más 0 más 0 menos 0 es igual a 3. Y aquí 18 más 0 menos 0, 18. Aquí, si se fijan, entonces sacamos tercera de 3, 1, tercera de 18, 6. Y la respuesta es un sexto, tal como se había dicho aquí. Entonces pasamos a nuestro ejercicio oficial 2. Ejercicio oficial 2. ¿Cómo se hace? Bien, vamos a mirarlo aquí. Y es del mismo tipo. Y dice límite cuando x tiende aquí a menos infinito de menos 11 por x a la 7 menos 11 por x a la 7 más 3 por x a la 5 más 9x cuadrado sobre, aquí sobre x 2x a la 3 y bueno, eso es
más 5x menos 11x a la 4. Ok, ¿cómo se hace este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es, ya sabes, ubicar la x de mayor exponente tanto arriba como abajo. La x de mayor exponente es 7 arriba y debajo. Reviso, aquí tengo 3, aquí tengo 1, aquí tengo 4. ¿Cuál es el mayor? El del 4. Bien, después de eso, sigue límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué es lo que pasa? Nos va a corresponder que dividamos todas las expresiones por el x de mayor exponente. ¿Cuál es el x de mayor exponente? No importa dónde lo encontremos. En este caso está arriba, x a la 7. Entonces, ¿qué hago? Voy a escribir todo arriba, muy arriba, porque lo voy a dividir como si fuera una línea ahora imaginaria. Entonces tengo menos 11 por x a la 7 más 3 por x a la 5 más 9, ¿no? X cuadrado. Debajo aquí tengo 2 por x a la 3 más 5 por x menos 11 por x a la 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese ejercicio? En ese ejercicio lo que tengo que hacer es dividir por el x de mayor exponente. Entonces aquí divido por 7, perdón, por x a la 7, aquí por x a la 7 y todo así por x a la 7. Y después de eso, ¿qué viene por aquí? Viene, después de eso, continúa, pues, de hacer la división de esos monomios que están ahí. Entonces aquí tengo límite cuando x tiende a menos infinito, aquí, menos infinito, de esa división. 11x a la 7 entre 7x, se cancelan las x y me queda solo 11, aquí 11, más 3 por x a la 5 entre x a la 7 es 3 sobre 7 a la 7 menos 5, 2. Es decir, 7 a la x al cuadrado. 7 sobre x al cuadrado más, aquí, 9 por x al cuadrado entre x a la 7 es 9 sobre x a la 7 menos 2, es decir, 9 sobre x a la 5. Ok, y eso queda sobre, ese paréntesis lo puedo dividir. Aquí 2 por x al cubo entre x a la 7 es 2 sobre x a la 7 menos 3. Es decir, 2 sobre x a la 4 más 5x dividido entre 7, entre x a la 7 es 5 sobre x a la 7 menos 1. Aquí hay uno que no se marca, entonces 7 sobre x a la 6 menos 11x a la 4 sobre x a la 7 es 11 sobre 7, perdón, 11 sobre x a la 7 menos 4 es 11 sobre x a la 3. 11 sobre x al cubo o a la 3. Entonces, este paréntesis lo puedo hacer entero, no importa. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es aplicar límite. Ya, introducir límite aquí dentro. ¿Cómo lo hacemos? Donde quiera que aparece x, ya se dijo, un número partido de x elevado a lo que sea, eso es 0. Entonces, por eso tenemos 11, que está solito aquí, más un número dividido entre x, eso es 0, más otro número dividido entre x elevado a algo, también es 0. Aquí debajo tenemos un número partido por x elevado a algo, es 0, más la misma situación, menos la misma situación. Aquí entonces tenemos 11 más 0 más 0, eso es 11. 0 más 0 menos 0 es 0. Y ahora, cuando tenemos una indeterminación así, de un número partido por 0, la división por 0 no existe en cursos anteriores. Pero ya, estudiando límite, se tiene que es infinito. Infinito. La respuesta es infinito. Otro ejercicio de forma breve que vamos a ver
A ver si podemos introducirlo ahí. Pequeño, sí. Por ejemplo, el ejercicio 3. Límite cuando x tiende pues a infinito. ¿Qué hacer? Bien, este es el mismo caso que vamos a resolver. 4 por x al cuadrado menos 28 por x más 47 dividido entre x cubo más x al cuadrado menos 5x más 3. Bien, ¿cómo se resuelve ese ejercicio? De la misma manera que hasta ahora hemos estado haciéndolo, dividiendo todo por x. Pero existe una manera más breve de cómo hacerlo, y es factorizando el x de mayor exponente en cualquiera arriba y abajo, factorizando, porque por algo dimos factorización en este curso. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a infinito de, en este caso abro corchete y mi línea divisora. ¿Cuál es el x de mayor exponente? Ese x al cuadrado lo factorizo. Aquí 4 por x al cuadrado entre x me queda 4 menos 28 x entre x cuadrado. Aquí una x de aquí se va con una de aquí, me vas a quedar menos 28 entre x más 47x entre x cuadrado, me queda 47 entre x cuadrado. Debajo, ¿cuál es el x, el exponente más grande? ¿O cuál es la x que tiene mayor exponente? En este caso de arriba era 2. Pues entonces divido factorizo x a la 3, que es lo mismo que dividir x a la 3. Factorizando todo esto, 3x a la 3 entre x a la 3 es 1, más x al cuadrado entre x a la 3 es 1 partido por x. Aquí se van 2 y debajo se va 2, me queda 1, menos 5x entre x al cubo es 5 sobre x al cuadrado. Se elimina uno de aquí con 2 de acá, con 1 de acá, y me queda x cuadrado. Aquí más 3 entre x cubo es 3 partido por x al cubo. Y aquí entonces cierro mi corchete. Ya solo tengo que aplicar concepto de límite ahí y me queda lo siguiente. Si aplico límite aquí, ¿qué resulta? Esto va a dar 0, esto también da 0, esto me da 0, esto da 0 y esto da 0. Porque son números partidos por x, y no, los números partidos por x cuando se evalúa son 0. Entonces, ¿qué me queda dentro de ese corchete? Dentro de ese corchete me queda que ya no tengo que escribir la palabra límite porque ya la he escrito. X al cuadrado, ¿no? De mayor exponente de arriba, por 4 menos 0 más 0, 0, entre x cubo, x al cubo, por 1, más, aquí 0, menos 0, y aquí más 0. Menos 0 más 0 aquí. ¿Qué continúa? Bien, esta es la manera más fácil. ¿Qué continúa? Esta multiplicación aquí, x al cuadrado por 4 más 0 menos 0 es 4x cuadrado. Entonces 4 por x al cuadrado sobre x al cubo por 1, porque esto me da 0 y 1 más 0 es 1, es 1 por x. Aquí 1 por x, ese 1 lo puse porque no se marca al cubo. Entonces esto va a ser igual a, aquí tengo 4x dividido entre 1 por x al cubo, se eliminan 2 de aquí con 2 de aquí y me queda solo x. Aquí me queda solo x o un exponente. Entonces eso va a ser igual a 4 dividido entre x. Y ya sabes que toda cantidad, o sea, toda constante acá, todo número dividido por x, trabajando este infinito es 0. La respuesta es 0. Veamos.
0 porque es una cantidad. Y vamos a ver si no nos hemos equivocado. Bien, todo marcha perfectamente, es así. Ok, entonces vamos a pasar, vamos a dejarlo hasta ahí y para luego continuar con más ejercicio.